Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Muy Hola, buenas. encantada, chicos. Bueno, ha estado muy bien porque, Alessandro, has terminado con el mismo argumento que Mariona en coincidencia con el vivir el momento, ¿no? Vivir, no os olvidéis de vivir porque sois jóvenes, ¿no? Exacto, y cuanto más aprovechas el momento, cuanto más disfrutas de la experiencia, mejor es, en el sentido porque no tendrás otra oportunidad, o sí, pero bueno, cada singulo momento, cada singular oportunidad es importante y te aporta cosas y aprendes cosas. Y... Estoy seguro de que este mensaje lo van a recibir muy bien los alumnos. En cambio, quizá los padres o padres de alumnos o tutores quizá estén más del otro lado, ¿no? Quisieran oír quizá cómo argumentáis el hecho de que quizá no terminéis de estudiar nunca. ¿Os lo habéis planteado, Mariona? Sí, de hecho estoy súper de acuerdo con lo que ha comentado Alessandro, de si tú estás empezando algo y ves que no te gusta, que el cambio siempre es posible. Y es importante también escucharte a ti y ver qué es lo que realmente te gusta, porque si estás ligado a algo que no te gusta toda tu vida, qué horror, ¿no? Da un vuelco, da igual la edad que tengas, no... Es importante, yo creo. Alessandro, ¿qué opinas del tema? Sí, exacto, es importante escucharse, es importante entender lo que te gusta realmente y no tener miedo. A ver, todos tenemos miedo. Yo te digo, cuando cambié de química a económicas, estaba muy preocupado, digo, ¿qué estoy haciendo? Estoy perdiendo 2 años, pero bueno, coger el corazón y seguirlo, es decir, bueno, y ir por todas. Y también entiendo el miedo que puede tener un padre que está del otro lado y viendo su hijo que va de un lado a otro. Y yo también con mis hijos entiendo mucho la preocupación. Pero bueno, tenemos que apoyarlos y tenemos que hacer que encuentren su camino y de la mejor forma posible. Bueno, sí, pero con el tiempo te das cuenta también bueno, que hay tiempo para todo. O sea, esto de pequeño, de joven igual te das cuenta, sí. Quieres vivir la vida rápidamente, oye, que pierdo esto y que he perdido 2 años tal y esto, pero luego dices, oye, ya con más experiencias, tranquilo, que no pasa nada, oye, puedes cambiar tranquilamente. O sea, la vida es dinámica y entonces, pues, bueno, pues siempre hay una oportunidad para el cambio. Entonces, pues genial en ese aspecto, ¿no? Porque... Alessandro, perdona, quiero comentar una preguntita. Hemos tocado el tema un poquito de idiomas también. Contigo, evidentemente, ya me has explicado. Mariona, ¿cómo ves tú el tema de los idiomas en tu trabajo? Yo creo que es importante, sobre todo el inglés. Yo trabajo mucho en castellano, catalán, porque es a nivel local, pero también hago reuniones en inglés, entonces también es muy importante. Francés, la empresa es francesa, si quisiera irme a vivir a Francia y estar trabajando ahí, pues me plantearía, ¿no?, el estudiar francés. De momento no está en mis prioridades, pero creo que siempre es bueno aprender idiomas. Alessandro, ¿quisiera una cosa más? Bueno. Sí, bueno, yo trabajo fundamentalmente en castellano y en inglés, porque tengo muchos clientes que son extranjeros, tanto franceses como americanos, como rusos. Y sí, el inglés es fundamental. El inglés hay que aprenderlo sí o sí. Creo que además ahora para la carrera necesitas por lo menos el B2 para poder. Sí. El B2 sería el First Certificate. Y sí, es fundamental. Y cuanto más idiomas, mejor. También porque yo me doy cuenta con mis clientes que es diferente hablar con una persona en inglés, sobre todo si ninguno de los dos sois de lengua materna inglés, que hablar en italiano o hablar en francés. En el sentido, se tocan diferentes puntos, hay diferentes sensibilidades, cada idioma tiene sus propios
peculiaridades y sus expresiones típicas que son inimitables casi. Y entonces es mucho más fácil hablar con una persona italiana en italiano, con un francés en francés. Y bueno, con un ruso no puedo hablar, pero bueno, en inglés al final no se entiende. Lengua vehicular para todos. Exacto. Sí. Porque estáis hablando de formaros, de formación. ¿Cómo veis la formación continuada? ¿La habéis vivido? ¿La estáis haciendo? ¿Tenéis previsto? ¿Cómo la veis? Por ejemplo, Mariona. Yo creo que es esencial, Joan, porque las tecnologías cambian y tienes que estar al día de lo que está pasando, de metodologías nuevas. Por ejemplo, dentro de la empresa nos forman muchísimo, pero también a nivel externo creo que es importante seguir con la formación. Podríamos decir que quizá Mariona está dentro de un ámbito técnico y, claro, la tecnología avanza, es lógico que tú plantees eso, pero Alessandro, tú desde un ámbito más social y más financiero, ¿también es necesario? Sí, es fundamental, es algo que no puede dejar de, con mi trabajo, por ejemplo, no puede dejar de estudiar nunca. En el sentido, las leyes cambian cada año, cuando tienes suerte. Si no, Claro, cambian claro. más a menudo, en el sentido. Y sobre todo lo que es la interpretación, las sentencias de los varios tribunales, del Tribunal Económico Central, de los tribunales económicos regionales, de la interpretación de las leyes, de la interpretación de los impuestos. Es algo que tiene que estar siempre al corriente, tiene siempre que estudiar, tiene siempre que consultarlo. No claramente estudiarlo todo de memoria, como se hace en la universidad o en el bachillerato, pero sí por lo menos saber que existe, saber cómo buscarlo, saber cómo encontrarlo y analizarlo. Es muy importante saber exactamente, también es muy importante tener muy presente cómo buscar, cómo encontrar lo que te sirve en cada momento, porque a veces te preguntan cosas de las cuales objetivamente sí tienes un conocimiento, pero no tienes el conocimiento específico para dar una respuesta completa. Y en pocas horas tienes que preparar un informe a lo mejor y buscar toda la información posible, todas las sentencias, todas las consultas de la agencia tributaria y poder preparar un informe para aconsejar a un cliente. Y es muy importante saber buscar y saber encontrar. Muy bien. Una frase, importante saber buscar y saber encontrar. No, eso si no es buscas, no encuentras. crucial. Crucial. Formarse. Tenemos una novedad en esta sesión, en estas reuniones, para esta jornada, y es la incorporación de una alumna que está en ingeniería, que se llama Sabrina, en este caso, diversos alumnos, y nos van a hacer entradas de preguntas que se están realizando por YouTube. Sabrina, bienvenida. Hola, buenos días a todos. Hola Mariona, hola Alessandro. Joan. Hola. Hola Sabrina. Adelante. Bueno, pues yo haré las preguntas de YouTube y Victoria Torrens pregunta para Alessandro, ¿qué te ha aportado empezar a hacer una carrera de la que luego no te has dedicado? Bueno, ¿qué me ha aportado? Me ha aportado muchísimo. La gente que conoces, los profesores que con lo que hace clases, siempre te dan una visión, su peculiar forma de ver el mundo, digamos así. Y yo sinceramente creo que cuantas más personas, cuantas más experiencias tengas, cuantas más personas conozcas y cuantas más personas escuches, sobre todo es muy importante, todos te dan su pequeña visión del mundo o de las cosas o de un particular problema. Y es importante atesorar esas cosas y aprender de los demás, escucharlos y aprender cómo solucionan, cómo ven el mundo, cómo solucionan los problemas ellos, porque todo, sinceramente, toda experiencia te aporta algo, un pequeño granito de arena que te va formando como persona. Así que es muy importante hacer experiencias diferentes y... Quizá el mensaje es, no hay nada perdido.
Absolutamente. Claramente no ir por ahí por el mundo a lo loco, digo, voy a probar esto, voy a probar lo otro. No, está claro, pero no, tampoco tener miedo a un cambio. Muy bien, muy bien. Sabrina, ¿tenemos Buenas alguna otra respuestas. pregunta? Sí, tenemos para Mariona, bueno, las preguntas podéis contestar también entre los dos, pero esta va dirigida sobre todo a ti, Mariona. ¿Cómo has podido compaginar una doble carrera de ingeniería y cómo lo adaptaste a lo de vivir el momento? Vale, la universidad fue complicado el adaptarse al vivir el momento, pero la doble simultaneidad de estudios te lo ofrece directamente la universidad. La universidad te hace como la pauta de las clases que deberías cogerte cada semestre para que en 5 o 6 años, el tiempo que tú creas que puedes hacerlo, puedas conseguirlo. Entonces fue muy fácil porque no hice más asignaturas que el resto de personas en un año, por ejemplo. Hacía lo mismo, pero como los 2 primeros años en ingeniería son comunes, luego solo tuve que ampliar un poco asignaturas de tercero y alguna optativa de cuarto. Hice solo un proyecto de fin de grado. Vale, vale. Porque además eran ingenierías bastante diferentes, ¿no? Eran diferentes, pero compartían muchas asignaturas y también optativas. Entonces, bueno, la universidad está preparada para hacerlo. Y si tú tienes ganas y quieres ampliar un poco más, pues es posible. Vale, vale, vale. Digamos que al final sacas tiempo de tus prioridades, ¿no? Que de algún modo sí. aprendemos a gestionar nuestras agendas. Sí, sí, sí. Está bien, Yo está bien. no sé si hay alguna pregunta más, Sabrina. No, ya no hay más preguntas. Yo me he quedado con una, quédate con nosotros hasta que terminamos si quieres. Yo me he quedado con la duda del voluntariado de Mariona. Sí. Explícanos tu experiencia, porque además de todo esto, has hecho voluntariado o estás en ello también, ¿no? Sí, bueno, a raíz del COVID lo dejé un poco de lado, te cuento por qué, porque estuve 10 años en el voluntariado tanto de monitora de Lleure como de directora. Directora fueron unos 2-3 años y luego a raíz del COVID lo dejé de lado, primero porque el COVID nos impedía irnos de campamentos de verano ese año, pero también para dejar a las nuevas generaciones espacio. Creo que es importante dejarlo a tiempo para que otras personas puedan desenvolverse. Muy bien. Y esto era más en los veranos que no estaba estudiando. Claro. Sí. ¿Has encontrado útil, aunque sea, o que de algún modo te ha recompensado esta dimensión de voluntariado? Muchísimo, como persona. Me ha aportado muchísimo como persona, sí, sí. Creo que la vivencia cuando haces un voluntariado es muy distinta a cuando es remunerado, porque lo haces por pasión y porque te gusta y porque quieres invertir tiempo en ello. Cuando estás remunerado también te puede gustar y también, pero pones más límites, ¿no? Me pagan por estas horas, por lo tanto yo voy a trabajar estas horas, pero el voluntariado no hay límites y es lo que a mí me aporta. Perdón, Sabrina, ¿querías comentar alguna cosa? Iba a decir que justamente estaba relacionado con todo lo que hemos estado hablando de las experiencias, ¿no? Todo aporta, sea voluntariado, sea una experiencia que al final decidiste cambiar. Está bastante bien. Y en cambio me he quedado también con un argumento que ha mencionado Alessandro sobre lo importante que es viajar y conocer, tener experiencias conociendo mundo, ¿no? ¿Qué te ha aportado? ¿Cómo lo argumentarías, Alessandro? Yo personalmente, con mi experiencia, es algo que aconsejo a todos los estudiantes de cualquier carrera. Si podéis, tenéis la oportunidad de hacer un año de intercambio en el extranjero, os aportará muchísimo, sobre todo porque las personas tienen puntos de vista diferentes y modo de solucionar las cosas diferentes y modo de pensar diferente. Y cuando vas a otro país es todavía más marcado, en el sentido,
bueno, y mi particular experiencia, donde éramos estudiantes reunidos durante el seminario de 5 países diferentes, más todavía, en el sentido, porque es muy diferente como piensa un francés, como piensa un alemán, y aprendes de todo, aprendes también cuáles son los errores que hacen otros y sobre todo aprendes lo que son las virtudes que tienen, cómo analizan las cosas. Es una experiencia única, además de muy divertida, porque no lo escondo, hay cosas espectaculares. Pero bueno, es una experiencia que hay que hacer, en mi opinión. Mariona, creo que tú también has experimentado sobre el tema del viaje, ¿no? Sí, yo no estudié como Erasmus fuera, pero sí que estuve trabajando durante 3 meses en Inglaterra y comparto con Alessandro que es súper enriquecedor el poder conocer otra gente, otras mentalidades, otras culturas y que siempre aporta. Muy bien. Pues no sé si queréis comentar algún tema que haya quedado en el tintero y que de algún modo pueda ilustrar un poco vuestro rodaje y vuestra experiencia. Creo todo claro. Muy bien. Si tienen preguntas, nos hacéis llegar. Sí. Pues muchísimas gracias. Creo que ya tenemos las preguntas de YouTube, ya las tenemos respondidas. Sí. Y pues muchísimas gracias por participar en nombre sobre todo de los alumnos y padres de alumnos, familias de alumnos. Y bueno, pues estamos en contacto para cualquier cosa y gracias de nuevo. Perfecto, que vaya muy muchas bien. gracias. Muchísimas gracias. Gracias Hasta a vosotros. luego. Adiós. Hasta luego. Hasta ahora.